muchas sustancias químicas que se usan como amortiguadoras de pH. Permiten que el valor del pH de una solución sea constante a pesar de que le agreguemos o le quitemos protones, ¿no? Entre los más utilizados están el tris, el lepes, pipes o pipes, un buffer de fosfatos. El bicarbonato, que les dije que es el fisiológico, yo en mi tesis de licenciatura preparaba unas soluciones con bicarbonato y luego lo gaseaba con CO2 en un tanque, pero pues es medio latoso usar. Entonces estos son más ocurridos. Hay tantas sustancias que se usan como amortiguadores porque cada uno tiene un valor ideal de pH en el que es muy efectivo. De 6,5 a 7,5, por ejemplo, alguno. Otro, pues de 5,5 a 6. Entonces, por eso hay tanta variedad y en ocasiones estas sustancias afectan la variable biológica. En general son neutros, pero cuando llega a haber interferencia con la función que uno está viendo y entonces pues cambia a otra sustancia. Entonces podemos así hacer en el laboratorio una solución con las sales que queramos, etcétera, pero un valor, si queremos mimetizar una solución externa, pues hay que ponerle mucho sodio, mucho cloro, poco potasio, etcétera. O si queremos simular una solución que tenga la concentración intracelular, pues le ponemos mucho potasio, poco calcio, etcétera. Ahora, independientemente de las soluciones y de la aplicación, siempre hay que preocuparnos de que la solución que tenemos tenga un valor de pH apropiado. Y también, en general, de la osmolaridad, que ya no hablamos en este curso sobre ese tema, pero también si trabajamos con células, hay que preocuparnos de que la osmolaridad, la concentración total de solutos sea, que la solución sea isosmótica respecto al interior, ¿no? Si hay una alteración, pues la célula o se encoge o se revienta. Se coge en una solución hiperosmótica y se revienta en una hiposmótica. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Comentario? Entonces, este tema, pues quise así darle un recorrido porque es un tema importante. Digamos, algunos de ustedes van a dedicarse a la parte experimental y entonces al hacer una solución fisiológica, una de las variables de las que tienen que preocuparse es siempre el pH. En todos los laboratorios tenemos un pHímetro o potenciómetro y entonces cuando se hace una solución se mezcla el polvo, se disuelve, etcétera. Todos los polvos lo que lleven se lleva a un volumen determinado. No, antes de llevar al volumen determinado hay que ajustar el valor de pH al valor que queremos con la sustancia apropiada. Una vez que tengamos eso, todos los componentes y un valor de pH, ahora sí, le adicionamos el agua para aforar o llevar al volumen apropiado, dada la cantidad de polvos que le pusimos. Polvos o líquidos de una solución concentrada. Y teniendo una solución con el valor de pH apropiado y la osmolaridad correcta, pues ya podemos exponer a nuestras células a esa solución o bien medir una actividad enzimática utilizando esa solución. Bueno, comentarios, preguntas. Yo me quedé, profesor, con la que explicó de la incubadora de dióxido de carbono, porque no se me ocurrió como por qué
CO2 controlaba el pH. O sea, Ah, sí, sí explicó que la concentración, pero no sé, no. aquí está esta reacción, esta es la reacción clave. Entonces, cuando nosotros inyectamos el CO2, ¿qué es lo que hacemos? Digamos, tenemos un tanque de CO2 ahí a un lado de la incubadora, lo tenemos conectado, hay un regulador de presión, les digo, se mantiene un valor de 5%, y cuando inyectamos CO2, ese gas reacciona con el agua, entonces la reacción va hacia la izquierda para darnos el bicarbonato y protones. Y si le inyectamos más CO2, pues da más protones, si le inyectamos menos. Entonces esta reacción está en equilibrio, y para tener el valor de pH apropiado, ya llevaron fisicoquímica aplicada a la biología, creo que se llama. No, todavía no. Todavía no. Hay una ecuación de Henderson-Hasselbalch que sirve, se van a acordar de esto cuando la vean, es una forma, digamos, es la forma apropiada de abordar este tema. Nos dice que el valor de pH va a estar determinado por la concentración del ácido y de la base. Siempre hay ambas partes en una reacción de este tipo. Sí la vimos en bioquímica con San Pedro. Y Ah, de ok. hecho me pareció un poco rápido cómo abordó algunos temas, porque sí, son, no sé, ¿Ahorita o con San Pedro? con San Pedro. Ah, ok. Sí, ¿la están llevando ahorita o ya fue pasada? No, fue la anterior, era la anterior a la que tenemos con la doctora Mónica, Oh, ya. bioquímica 1, y ya, ahorita estamos llevando bioquímica 2 con la doctora. Sí, sí, entonces, digamos, en esa ecuación de Henderson-Hasselbalch se usa para hacer, por ejemplo, un buffer de fosfatos. Hay dos entidades que hay que calcular la relación entre ambas. Son dos frascos, dos polvos que hay que primero hacer los cálculos y luego pesar y mezclar. Eh, de tal manera que, digamos, variando la relación entre estos dos componentes, ¿no? Un donador y un aceptor de protones, podemos regular el valor de pH final. Y en las incubadoras de CO2 tenemos que mantener el CO2 a un valor pues mucho mayor al fisiológico. En nuestro cuerpo no alcanzamos 5% de CO2. Yo creo que eso nos asfixia, nos envenena. Pero en la incubadora tiene que ser así de alto para que reaccione con el agua del medio y nos dé el valor apropiado. Ahora, pues sí. Entonces, esta es la reacción clave para mantener el valor de pH. Ya no se las puse la foto, pero está aquí a la derecha. Les digo, son dos cubos, uno sobre otro, y a un lado están los tanques inyectando el CO2. Entonces, una pequeña renta, hay que preocuparnos de, de que tenemos 2 o 3 tanques. Uno es el que está conectado y tiene un medidor de presión, entonces se ve cómo va disminuyendo. Y en cuanto se vaya a acabar, idealmente un poquito antes o en cuanto se acabe, hay que cambiar el tanque de CO2 para seguir manteniendo el pH. Ahora, si uno abre la incubadora y ve que los medios de cultivo están rojos, pues quiere decir que ya está alcalino, el pH ya se cambió de valor, y como les puse, ¿no? Si sacamos la caja del ambiente del 5% de CO2 para verla al microscopio y ahí nos ponemos a platicar o nos tardamos mucho viendo al microscopio nuestras células, pues en el entorno ya no tenemos el CO2 necesario para mantener el color naranjita apropiado del rojo fenol y se pone rojo. Y eso quiere decir que el pH está alcalino. Y son así un truquitos. También ven en el medio de cultivo sin el rojo fenol cuando queremos hacer mediciones ópticas para que no interfiera.
Bueno, ok. Bueno, vamos a ver la segunda parte de lo... yo les decía que cuando queremos movilizar un soluto en contra de su gradiente de concentración, es decir, de donde hay menos a donde hay más, pues necesitamos una fuente de energía. Y la fuente de energía más socorrida en los seres vivos, pues es el ATP. Y podemos movilizar pues, los protones, como dijimos hace rato, para hacer el lisosoma así de ácido, o el endosoma, o vesículas exocíticas, pues tenemos un transportador que reconoce específicamente los iones de hidrógeno y los mete gastando ATP. El potasio, el sodio, calcio, todo esto se puede movilizar en contra. Entonces hay bombas tipo P. Ahorita vamos a ver un poquito de cómo funciona. Y hay otro tipo de transportadores, y digamos, esta es la segunda cosa que les quiero platicar, y esta es la tercera y última, que se llaman transportadores ABC. Entonces tienen en común estos transportadores el hecho de que hidrolizan el ATP, liberan la energía que hay en el enlace químico del ATP para hacer el transporte, los cambios conformacionales necesarios para el transporte de estos iones. También hay otras bombas que son pues, fundamentales para la vida. La ATP sintasa está aquí, aunque en realidad pues, se encarga de sintetizar el ATP. Y nada más para cubrir esa parte, hay estas bombas tipo F, que también se les llama ATP sintasas. Entonces, ellas, al revés que todas las demás, sintetizan el ATP usando un gradiente de protones. Es curioso, ¿no? Las otras dos, las bombas tipo P o las ABC, pues funcionan, como les dije, y gastan el ATP para movilizar diferentes solutos, pueden ser protones o no. Pero estas son turbinas, como se dice aquí en 3, tienen varias unidades, como turbinas giran cuando entran los protones a favor de su gradiente de concentración y se encuentran en la membrana plasmática de bacterias, en la membrana mitocondrial interna y en los cloroplastos. Entonces nosotros existimos, o sea, dependemos del buen funcionamiento de estos sistemas de síntesis de ATP en la membrana interna de la mitocondria, porque usamos ATP para muchas cosas, ¿no? Es la moneda energética de la célula. Y en esta, pues, hay muchos protones de un lado de la membrana, se movilizan a donde hay menos, y eso hace que gire esta estructura como turbina y se sintetice esa energía mecánica. Se usa para sintetizar el ATP a partir del ADP. Espero no estar diciendo barbaridades porque la bioquímica nunca ha sido muy fuerte. Ahora, ¿de dónde sale ese gradiente de protones? Entonces, ustedes saben de sus clases de bioquímica que en las mitocondrias, durante el transporte de electrones, el transporte de electrones ocurre durante la fosforilación oxidativa. Y pues en los cloroplastos durante la fotosíntesis. Y las bacterias tienen esta fortuna de usar, algunas que usan luz, pues esas no sufren mucho. Bueno, eso nada más es un pequeño comentario, ¿no? Vamos a ver las bombas que realmente nos interesan, son las que gastan el ATP para movilizar iones en contra de su gradiente de concentración. Entonces, estas proteínas, aquí está representada una sección transmembranal y una gran parte, vean cómo está pues dentro del
de la célula en el citoplasma. Se llaman bombas tipo P. La P es del grupo fosfato porque se autofosforilan en cada ciclo de transporte. Se autofosforilan y se autodesfosforilan. Ahorita vamos a ver. Y estas bombas tipo P son las responsables de mantener el gradiente de sodio, potasio, protones y calcio a través de la membrana plasmática. Cuando empezamos a ver este tema de transportadores y canales iónicos, les mostré una tablita donde era muy evidente que había una concentración de sodio afuera de 135 milimolar y dentro de la célula de 5 a 15. Y el potasio es a la inversa, como 135 dentro de la célula y como 5 afuera. Los protones ya vimos ahorita, y el calcio fuera hay 1, 2 milimolar y dentro hay concentraciones nanomolares, ¿no? Entonces, la membrana es impermeable a los iones, pero dijimos que los iones se movilizan en ocasiones junto con otro soluto o en contra o en direcciones opuestas, y que el movimiento de este ion a favor de su gradiente de concentración es la fuente de energía para ciertos sistemas de transporte. O sea, el ATP no es la única fuente de energía, sino que el movimiento de un ion a favor de su gradiente de concentración libera energía que puede ser aprovechada para el transporte de un ion diferente. Entonces, el sodio, por ejemplo, se usa mucho, es el que más usamos en nuestras células. Vimos el ejemplo de un transportador de glucosa. Pues pega sodio, pega glucosa, y el sodio va a favor de su gradiente y eso impulsa. Entonces, pero está entrando sodio que a la larga abatiría el gradiente. Entonces necesitamos bombear el sodio en contra de su gradiente, y aquí es donde las bombas tipo P son fundamentales. La mejor proteína de este tipo, la que más ha sido estudiada, es esta ATPasa de calcio en el retículo endoplásmico. ¿Se acuerdan que el retículo endoplásmico, el lumen, tiene una concentración muy elevada de calcio y que en la membrana del retículo endoplásmico está un receptor a IP3, al inositol trisfosfato, y que cuando el IP3 se pega a este receptor, se abre el canal, calcio sale a favor de su gradiente de concentración del interior del retículo al citoplasma. Ahí ejerce su efecto y rápidamente tiene que ser reintroducido o regresado al interior del retículo endoplasmático. Y eso es lo que hace esta ATPasa de calcio. Entonces, la ATPasa de calcio localizada en la membrana del retículo endoplasmático transporta iones calcio desde el citoplasma al interior del retículo endoplasmático. En el músculo esquelético, fíjense qué impresionante, esta proteína constituye el 90% del total de proteínas de la membrana del retículo. En músculo esquelético, el retículo endoplásmico recibe el nombre de retículo sarcoplásmico. Entonces, pues esta preparación es una fuente rica para purificar. Casi ya es una preparación que tiene la ATPasa de calcio en forma purificada, ¿no? Sí, el 90% de todas las proteínas que hay ahí son de este tipo. Entonces, esta proteína tiene 10 cruces transmembranales, son 10 hélices alfa transmembranales. De las 10, 3 son las que forman la cavidad central, que atraviesa la bicapa. Y
Y lo que la define como tipo P es que se fosforila durante el ciclo de transporte y curiosamente esta fosforilación no ocurre como las que ya vimos en los mecanismos de comunicación intercelular o intracelular. No ocurre en los aminoácidos que ya conocemos, de serina, treonina o tirosina, sino que se fosforila en un ácido aspartico. Es algo muy curioso, porque yo también les dije que si cambiamos una serina, treonina o tirosina a un ácido aspartico, es probable que se simule el estado de fosforilación, porque el ácido aspartico es negativo a pH fisiológico, porque perdió un protón o pierde 2 protones de sus 2 ácidos, grupos ácidos. Pero aquí, pues la fosforilación ocurre en un ácido aspartico. Este es el esquema de la ATPasa de calcio, del retículo sarcoplásmico. En colores están los diferentes dominios. Ya les dije de las 10 hélices alfa que cruzan la membrana. Hay este dominio, ¿qué será? Como rosita, ¿sí? Que es el dominio donde se va a fosforilar y por eso acá a la derecha está una bolita rosa y el grupo fosfato, ¿no? Entonces es un ácido aspartico fosforilado. Tiene este dominio verde que está acá, que es el dominio de unión al nucleótido. Ahí es donde se une el ATP, que aquí está a la izquierda representado. Y también tiene este dominio azul, que es el dominio activador que le llaman. Aquí están los 4 dominios representados esquemáticamente, ¿no? Noten el sitio, la cavidad de unión a calcio, un sitio de unión a calcio de alta afinidad. Dijimos que todos los transportadores unen fuertemente a su sustrato, no así los canales iónicos, esos son más despegados. Y bueno, en este curso también yo les dije un poquito sobre la definición de un dominio proteico, ¿no? Es una parte de la proteína que se pliega de forma independiente de lo demás. Vean cómo esta parte azul, pues, es claramente independiente del resto, igual este verde, etcétera, ¿no? Y más o menos este es el ciclo de cada ciclo de transporte un ciclo de transporte de calcio incluye estas etapas, ¿no? Tenemos la proteína no fosforilada, tiene una cavidad y esa cavidad es accesible del lado citosólico al calcio. Se ha visto que se unen 2 iones calcio. Hay 2 sitios de unión a calcio. Son 2 iones los que se transportan con cada ciclo de transporte. Entonces, ese sitio de unión está accesible desde el citoplasma, se pega al calcio, se pega ATP al sitio de unión de ATP del nucleótido, el verde que vimos acá, y luego fosforila el fosfato gamma del ATP, se usa para fosforilar el ácido aspartico del dominio P. Se usa para fosforilar un ácido aspartico y eso causa un rearreglo de las hélices transmembranales y ahora el ion tiene la capacidad de salir hacia el interior del retículo. Aquí está de forma gráfica, esta foto, este esquema es del la última edición del libro que usamos y
pues vean, ¿no? Entonces, está el citosol arriba, el calcio entra al sitio de unión, son dos bolitas, aquí se ven como dos bolitas. Una vez que se pega el calcio, se pega el ATP, luego el ATP va a fosforilar al dominio P, es esta bolita, y luego eventualmente se induce el cambio conformacional para que el calcio pueda salir de ahí hacia el interior del retículo endoplasmático. Entonces entra por arriba y sale por abajo. Y esto es nada más porque esto se abre y se cierra. No les dije, pero cuando se sale el calcio se reemplaza por dos protones. Y aquí tenemos dos protones en lugar de dos calcios. Y ahora, el último paso del ciclo es la desfosforilación. Entonces hay una desfosforilación dependiente de los protones para regresar al punto donde iniciamos. Vean cómo el ATP está presente todo el tiempo. Está unido el ATP. Una vez que se usa un ATP para fosforilar y se queda con ADP, este ADP se intercambia por ATP. Y aunque esté fosforilado, ahí está el ATP, ahí está todo el tiempo. Entonces, finalmente, vean, pues es un cambio conformacional, pero un cambio conformacional en donde el calcio entra desde el citosol a este sitio de unión y eventualmente puede salir del otro lado. Pero pues se ha estudiado mucho y se conoce mucho de las etapas. Luego lo que hacen los biólogos, los bioquímicos o biólogos estructurales más bien, es cristalizar por dominios, aprovechando que cada dominio es una entidad estructural. Se puede hacer una molécula de DNA que permita la síntesis de esta parte de la proteína nada más, o del dominio P o del dominio N, y con eso la gente pues hace muchos experimentos, ¿no? Es muy difícil trabajar con proteínas de membrana para empezar, y pues proteínas tan grandes es todavía más difícil. Bueno, otra ATPasa popular es la ATPasa de sodio-potasio, que seguro han oído de ella, ¿no? Esta ATPasa pues funciona de manera muy parecida a la de calcio que vimos, y se encarga de expulsar de la célula ese sodio que entra para permitir la entrada de cosas a la célula o la salida. Expulsa 3 sodios y mete 3 potasios. La membrana plasmática es muy permeable al potasio. Hay canales iónicos que están abiertos todo el tiempo. Por esos canales iónicos se escapa un poquito de potasio. Entonces la célula tiene que meter ese potasio que se está escapando y sacar el sodio que está entrando. Les digo, no entra mucho sodio por la membrana, no hay. Bueno, eso no hay. La permeabilidad del sodio es muy, muy baja, ¿no? Pero el sodio está entrando a la célula por transportadores que movilizan otros solutos, y el gradiente de concentración de sodio es la fuente de energía para impulsar esos solutos. Esta bomba o transportador también, o sea, les digo, se usa como sinónimo, llega a consumir hasta 1/3 parte de toda la energía de la célula, para que vean qué importante es.
Aquí se ve con los colores el gradiente de concentración. Un poquito arriba y mucho abajo. Abajo es el citosol, medio intracelular, donde hay poquito sodio y mucho sodio afuera. Y esta bomba o este transportador moviliza ambos iones en contra de su gradiente de concentración. Ahora, no lo hace al mismo tiempo. Miren, el sitio de unión prácticamente o une uno o une el otro, ¿no? Entonces es simpático este sistema. Entonces, desde el citosol, hay una conformación de la proteína que permite que el sodio entre desde el citosol al sitio de unión. Entonces se afianzan ahí, son 3 sodios, hace rato vimos que eran 2 iones calcio, pues aquí caben 3 sodios. Vean cómo una gran parte del transportador pues está en el citosol. Entonces la parte membranal es solo una fracción de todo el sistema. También vean cómo hay dominios claramente distinguibles, o sea, partes de la proteína que se pliegan independientemente del resto. Bueno, entonces se une el sodio, se une el ATP al sitio apropiado y ese ATP se usa para fosforilar un ácido aspartico específico. Entonces, eventualmente, aquí está como mal, porque el citosol es la parte de abajo, pero en el esquema de abajo, pues es la parte de arriba. Entonces, no es cierto, no, perdón. El sodio eventualmente sale de la célula, ¿no? El cambio de conformación. Hay una conformación donde el sodio entra al sitio de unión, y después de la fosforilación se alcanza una estructura en donde el sodio puede despegarse y salir de la célula, permitiendo la unión de potasio. Aquí se une el potasio y eventualmente hay este cambio conformacional en donde el potasio se sale de ese sitio de unión dentro de la célula y permite la entrada de sodio. Pero nunca se unen el sodio y el potasio al mismo tiempo. Va alternando. Y como son, el sodio y el potasio son bien parecidos. Inclusive tienen un tamaño, bueno, obviamente no es igual, pero son cationes de una carga neta positiva, es solo de 1. Entonces caben ahí en el mismo sitio. Entonces aquí está en forma escrita. Se une el sodio del lado del citoplasma, se une el ATP del lado del citoplasma, obviamente, que es donde tenemos el ATP, y se fosforila. En un ácido aspartico específico, siempre el mismo. Hay un cambio conformacional, se libera el sodio en el exterior, permite la unión de potasio desde el exterior, se desfosforila y se libera potasio en el citoplasma. Entonces, con cada ciclo de transporte, la proteína se va a fosforilar y desfosforilar en un ácido aspartico característico. Entonces, todas las bombas tipo P se fosforilan y funcionan de forma parecida. Los eritrocitos, hay un fármaco que se llama guabaína. Esta guabaína inhibe a la bomba de sodio y potasio. Y cuando eritrocitos se les pone este fármaco, la célula se hincha y se rompe.
Entonces, normalmente los eritrocitos son como estas donas y tienen este hoyo en el centro porque ya no tienen núcleo. El núcleo celular se degrada como parte del proceso de diferenciación. Entonces, los eritrocitos pues, son diferenciados ya, son pues unas bolitas, unos sacos de hemoglobina que van y vienen a los pulmones para permitir el intercambio gaseoso, ¿no? Y hay que reemplazar, esas células viven pocos días, hay que reemplazarlas porque ya no tienen núcleo ni pueden hacer más proteínas, etc. ¿no? Pero esto que ven aquí es porque mete, más bien saca 3 sodios y mete 2 potasios. Si ustedes inhiben su funcionamiento, se va a acumular, va a haber una acumulación neta de solutos en el interior. Porque si el intercambio fuera igual, 2-2, pues no habría problema. Pero aquí con el tiempo se va acumulando más solutos y entonces el interior se hace hiperosmótico respecto al exterior. Eso jala agua por ósmosis, la célula se hincha y si sigue, pues eventualmente se revienta. En la mayoría de las células no pasa eso. Hasta donde yo sé, pues es el único ejemplo, ¿no? Son unas células muy, muy delicaditas. Y esta sensibilidad a la fuerza osmótica se utiliza también para purificar anticuerpos. Cuando se hacen anticuerpos monoclonales, se inyecta un conejo con un antígeno, se le saca el vaso y en el vaso hay células que producen anticuerpos, pero se sacan con un montón de células sanguíneas y para purificar se da un choque hiposmótico con reloj, así 1.5 minutos o algo así, y los eritrocitos se rompen. Entonces rápidamente se ajusta la fuerza osmótica a un valor compatible con los valores normales para salvar a las células productoras de anticuerpos, pero ya se rompieron los eritrocitos y ya es una forma de deshacerse de este tipo celular. Bueno, ¿alguna pregunta de estos transportadores tipo P? No, profesor. Okay. Entonces, les di esos 2 ejemplos, la bomba de calcio del retículo endoplásmico, que se encarga de meter el calcio al interior del retículo, y el intercambiador de sodio-potasio, que es una proteína que se localiza en la membrana plasmática y tiene un papel fundamental en mantener los gradientes iónicos a largo plazo. Porque si inhibimos esta bomba, pues ese sodio que entra a la célula impulsando el movimiento o el funcionamiento de transportadores de aminoácidos, azúcares, ese sodio eventualmente la concentración interna aumentaría y pues el gradiente desaparecería. Bueno, la tercera y última cosa que les quiero hablar es de este grupo de transportadores que se llaman ABC, pero denme un minuto y regreso. Mientras ahí les presento nuestro sujeto de estudio.
Bueno, este tipo de transportadores se llaman ABC. La A significa ATP, B, binding, de unión, y C, cassettes, ¿no? Entonces van a tener dos dominios que unen ATP. No se fosforilan estos transportadores, no se usa el ATP para fosforilar a la misma proteína, pero sí van a ver ahorita cómo funcionan. Esta es la familia más numerosa. Hay muchos ejemplos de transportadores de este tipo. Tienen gran importancia en la clínica. Entonces, pues eso ya justifica que se estudien a fondo, ¿no? Y los primeros fueron estudiados en bacterias. En bacterias, estos transportadores son responsables de introducir nutrientes del medio ambiente al interior de las células. Les decía, tienen transportan muchas cosas, no iones, pero sí moléculas pequeñas orgánicas, aminoácidos, mono y polisacáridos, péptidos. Y tienen estos dos dominios que unen e hidrolizan ATP. Cuando estos dominios tienen unido ATP, estos dominios se acercan, se dimerizan, se acercan entre sí y la hidrólisis del ATP aleja los dominios. Entonces esto permite el cambio conformacional que hace que el sitio de unión sea accesible al aminoácido, al sacárido, etcétera, desde un lado de la membrana y la otra conformación que salga del otro lado. Entonces, en forma gráfica, aquí está. Vean cómo parece una tijera aquí. Una parte está en la bicapa lipídica, pero la gran mayoría de este transportador está en el citoplasma. Como buen transportador, tiene una cavidad en donde se une el soluto con alta afinidad. Tiene los dominios de ATPasa, que son estas bolas, ahí va a unirse el ATP. El sitio de unión, pues es donde se une la molécula que se va a transportar. Y les decía, vean aquí tiene separada los dominios de ATPasa. Cuando une cada uno de estos dominios, une una molécula de ATP, se requieren dos moléculas de ATP, entonces estos dominios se acercan entre sí. Cuando los dominios están alejados, el soluto no puede entrar a la cavidad desde el lado externo. Cuando se pega el ATP, se abre el conducto, se pega el soluto y cuando se hidroliza el ATP, entonces estos dominios se separan, permitiendo que el soluto entre a la célula, o sea, salga del sitio de unión al interior de la célula. Aquí son 12 hélices alfa transmembranales, cada dominio son hidrofóbicos. Los dominios hidrofóbicos pues, son estas regiones que cruzan la membrana. Cada uno tiene 6 hélices alfa. Y estos dominios de ATPase están en el citoplasma, como les comenté. En la bacteria Escherichia coli hay 78 transportadores de este tipo, ABC. Eso representa el 5% de los genes del genoma de la bacteria. Pues para hacer una sola familia de proteínas, pues es un valor muy alto. Entonces, en las bacterias, estos transportadores ABC lo que hacen es, pues, meter los nutrientes al interior de la célula. Vean esta representación bonita. Los dominios hidrofóbicos cruzando la membrana. Qué bonito, ¿no? Se ve
tenemos los dos dominios de ATPasa, tenemos en rojo las moléculas de ATP. Entonces, repito, cuando está unido ATP, se une, son dos dominios de ATPasa, cada uno une una molécula de ATP. Cuando los dos sitios están ocupados por ATP, los dominios de ATPasa se acercan entre sí, como está aquí, y cuando se hidroliza se van a separar, cambiando la conformación de la proteína. Estos, en bacterias, estos transportadores ABC están en la bicapa interna. Las bacterias gram negativas, como E. coli, que estudiamos mucho en el lab, tienen esta organización, tienen dos membranas, dos bicapas lipídicas, una interna y otra externa, separadas por un espacio periplásmico rígido. Entonces, pues el transportador está en la bicapa lipídica interna, y de ahí mete hacia el citosol pues los solutos, ¿no? Y estas bacterias tienen un sistema curioso porque pues acá está el transportador ABC, pero desde la membrana externa hay estas proteínas que se llaman porinas. Estas porinas son proteínas pues que dejan pasar muchas cosas, están del lado externo, en la membrana, en la bicapa externa, y por ahí, por esas porinas, entra el soluto. Y luego hay estas proteínas, esto se llama espacio periplásmico, y luego viene la membrana interna. Entonces hay unas proteínas que lo que hacen es capturar los solutos y llevárselos al transportador ABC, que es el que se encarga ya de meterlo. Entonces es un sistema auxiliar bonito, ¿no? Que ayuda al funcionamiento del ABC. En nuestras células son en organismos eucariotas con núcleo, que incluyen desde levaduras unicelulares hasta nosotros. En general, los transportadores ABC expulsan solutos hacia el exterior de la célula o bien al interior de los organelos. Pero bueno, pues es exactamente el mismo diagrama. Tenemos los dominios de ATPasa separados porque no hay ATP. Entonces se abre un conducto por el que el soluto unido en una cavidad puede, más bien, en donde el soluto desde el citosol tiene acceso a esa cavidad, se une, se pega el ATP a los dominios de ATPasa, esto acerca los dominios, generando un conducto a través de la membrana por el que el soluto puede salir hacia el otro lado. Cuando se hidroliza el ATP, pues regresamos a la conformación inicial. Los solutos en nuestras células expulsan muchas sustancias hidrofóbicas. Una de las proteínas mejor caracterizadas es una que se llama glicoproteína P o MDR. Esa proteína no es muy popular porque tiene la capacidad de unir un número grande de sustancias que no se parecen mucho, no tienen una estructura común, parecen diferentes. Fue el primer transportador caracterizado en células eucariotas y es un problema en la clínica porque para tratar el cáncer se dan drogas que tienen la finalidad de envenenar a las células cancerosas. Pero entonces
estas células cancerosas se defienden sintetizando mucho esta proteína. Y lo que hace esta proteína es reconocer al fármaco que acaba de entrar a la célula y lo expulsa de la célula. Entonces, nunca se acumula, nunca se alcanza una concentración tóxica dentro de la célula y la célula pues se defiende. Se ha visto que hasta un problema grande en el tratamiento del cáncer es que muchas personas desarrollan resistencia a las drogas. Es una persona que responde bien a un tratamiento, con el tiempo pues deja de responder y se genera otra vez el tumor y el problema del cáncer. Entonces, en muchos casos, hay varios mecanismos, pero uno de los más estudiados y mejor conocidos es justamente que estas células cancerosas empiecen a sintetizar niveles mayores de esta proteína, de este transportador ABC, y entonces la droga que se supone debería entrar en la célula cancerosa, acumularse y matarla, pues sí entra, pero este transportador inmediatamente lo expulsa. Entonces la célula nunca se alcanza a concentraciones tóxicas, la célula no se muere, prolifera, genera el tumor y genera pues un problema de salud para los humanos. Otro ejemplo de importancia clínica de estos transportadores es la resistencia a un compuesto que se usa para tratar la malaria. Entonces, esta enfermedad es causada por un parásito llamado Plasmodium falciparum. Y hay una droga que lo mata al bicho, es la cloroquina. Pero muy frecuentemente este bicho, cuando se expone a la cloroquina, muchos sí se mueren, pero uno que otro por ahí logra incrementar a tiempo los niveles de un transportador específico, ABC, y entonces expulsa la cloroquina de la célula, entonces causando resistencia a la droga, y pues eso no hace gracia a los seres humanos, ¿no? Y lo peor es que pues sí son muy democráticos estos fármacos. Estos transportadores sí sacan muchas cosas. Un transportador, otro ejemplo de un transportador ABC con importancia también en clínica es uno que se encuentra en el retículo endoplásmico. Entonces, aquí la molécula que se transporta son péptidos que han derivado de patógenos por acción del proteasoma, fíjense. Este transportador lo que hace es transportarlos al interior del retículo endoplásmico y de ahí son llevados a la membrana plasmática. ¿Se acuerdan lo que vimos al principio del curso? Este sistema de tráfico vesicular. Eventualmente los péptidos llegan a la membrana plasmática, en donde se exponen a otras células, y hay un tipo de células de nuestro sistema inmune, que son linfocitos T citotóxicos, que al reconocer estos péptidos inician una serie de eventos que van a matar a las células que lo están exponiendo. Entonces, este es un ejemplo también muy importante de un transportador ABC en nuestro organismo. Y finalmente hay otra proteína que se llama CFTR,
que cuando falla genera esta enfermedad que se llama fibrosis quística o cística. Es un transportador ABC. De alguna manera regula la concentración de cloruro, la concentración extracelular, especialmente en los pulmones. Y esta proteína es muy curiosa porque es uno de los ejemplos en donde la distinción entre canal iónico y transportador no es muy clara. Es así como un híbrido ahí interesante. Y no sé si se acuerden, pero en el retículo endoplásmico existe un sistema de control de calidad que degrada las proteínas que no se pliegan bien. Entonces, una de las mutaciones, al menos una de las más comunes que causan esta enfermedad, que hace que la proteína se degrade en el retículo endoplásmico. Pero cuando los investigadores hacen que por métodos pues artificiales logran que la proteína llegue a la membrana, entonces funciona súper bien. Entonces esa mutación pues induce la degradación de la proteína, pero ahí, digamos, el ser tan quisquillosos, el que nuestra célula tenga estos sistemas de control de calidad, que en general son muy buenos, pues en este caso va en nuestro perjuicio, ¿no? Bueno, creo que es